Esta mañana me ha dado mucha alegría porque ya desde el primer momento me he dado cuenta de que el Señor estaba obrando, estaba aquí en medio de su pueblo con ganas y nosotros también teníamos ganas de que Él obrara. Amén. Qué bueno, Señor. ¿Qué pone el título de la predicación? Juan el amado. Pues ahora quita el nombre de Juan y pone el tuyo. ¿Qué quiere decir? A ver, ponlo, sin ningún reparo. Juan el amado, Jocelyn la amada, Manolo el amado, pon tu nombre, mi hermano, ahí. Esta mañana hemos estado hablando, hemos estado cantando, alabando al Señor, y yo le decía, Señor, si casi no hace falta ya que predique, porque está saliendo todo. Ahora, ¿yo qué voy a decir ahora? Pero bueno, pues sí, mi hermano. Muy bien, amén. Pues sí, mi hermano y mi hermana. Esta mañana la palabra del Señor nos va a compartir un trocito, un pequeño trocito de la vida de Juan, el discípulo amado, como decía Daniel al final. Él decía, Daniel, cómo decía que Juan era amado y cómo se recostaba en el pecho de Jesús. Cuando hablamos de recostarse en el pecho de Jesús, se puede interpretar de muchas maneras. Pero estos días orando y pidiéndole al Señor que me diera la palabra, a mí me lo hizo ver de una manera. Se puede interpretar de muchas maneras, pero a mí me lo hizo ver de una manera. Y digo, Señor, se lo voy a compartir a la iglesia, para que vean la grandeza de tu soberanía sobre tu creación. Hermanos, nosotros somos creación de Dios, pero es que Él es como si fuese ese jardinero que nunca deja de regarnos, de podarnos, de labrarnos. Unas veces nos duele un poquito, otras veces nos gozamos. Cada vez es de una manera diferente, pero todo lo hace por nuestro bien. Amén. Pues vamos a leer. Me gustaría que viéramos, antes de empezar, la revelación. No vamos a hablar de los versículos de Apocalipsis. Vamos a leer, pero vamos a ver la revelación que tuvo un ser humano, creado lo mismo que hemos sido creados cada uno de nosotros. La revelación que ese ser humano tuvo y cómo tuvo que pasar por él la mano poderosa de Dios para poder llegar a tener esa revelación profética, incluso del Apocalipsis. Amén. Pues vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1 del 9 adelante. Dice, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. Y me volví
para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza, sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan le vio, dice que caí como un muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el último versículo dice: y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hasta aquí la palabra del Señor. Aquí estamos viendo una visión, estamos viendo una revelación celestial sobre la vida de un ser humano que creció, que se fue haciendo y que tuvo un encuentro con el Señor. Aquí vemos, cuando Dios se revela, aquí, hermanos, estamos viendo una de las revelaciones más sublimes de la Biblia. Como hemos dicho, a un ser humano creado, lo mismo que nosotros fue creado. Vivió, creyó, se creció, creó. Juan, el discípulo amado, que fue testigo de ella, de esa revelación, el autor de la epístola, primera, segunda, tercera, de un evangelio y a más de la revelación del Apocalipsis para los últimos tiempos. Era un hombre igual como nosotros. Él era a quien Jesús le puso por sobrenombre Hijo del Trueno. Podemos verlo en Marcos 3:17. Debido a su temperamento turbulento e impetuoso, convirtiéndose en uno de los apóstoles más resaltados y destacados de los 12. ¿Por qué se pudo convertir en eso? A medida que iba caminando con Jesús, su tenacidad, su intolerancia y su ambición egoísta fueron reemplazados por una santa mansedumbre y un apasionado amor por el Maestro. ¿Qué te está diciendo en esta mañana la palabra, hermano? Que nacemos, crecemos y toda esa parte de nuestra vida está muy bien. Pero el milagro empieza cuando tenemos un encuentro con Cristo. Por muy apóstol que seas, por muy de todo que seas, es el encuentro con el Señor el que va cambiando. A Juan lo cambió ese encuentro. ¿Qué estaba pasando en la vida de Juan? Él se dio cuenta a medida que caminaba a su lado, al lado de Jesús, que estaba mirando y tratando con cada uno de sus sentimientos y anhelos más profundos de su corazón. Jesús está
hoy, tratando con cada uno de nuestros anhelos, de nuestro corazón, y no nos damos cuenta. Está haciendo la misma obra en cada uno de nosotros que estaba haciendo en la vida de Juan. ¿Cuán bueno es eso? Se estaba cumpliendo la misma palabra que hoy se está cumpliendo aquí, hermanos, en medio de su iglesia, en cada una de nuestras vidas. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, de que todo lo que me diere no se pierda nada. Él no va a perder a nada ni a nadie que el Padre Dios le haya dado. Nosotros tenemos que vivir en esa fe y en esa confianza. Lo mismo que hizo con cada uno de sus discípulos, de esos discípulos que Él escogió y que nosotros los tenemos en ese pedestal tan grande. Pero no nos damos cuenta que también somos discípulos, igual que ellos, de Cristo. Es la obra que Él hizo en ellos al caminar con ellos, la que Él quiere hacer con nosotros al caminar con nosotros. Juan estaba comenzando a comprender su abrumador afecto, aun cuando todavía no tenía una madurez espiritual. Aun cuando todavía quizás pensemos que no tenemos nosotros una madurez espiritual adecuada, pero Cristo ya está haciendo la obra. Lo mismo que hizo en su discípulo. El corazón del Padre Dios ya estaba disfrutando mientras aún se hallaba en el proceso de maduración. Hermano y hermana, Dios está disfrutando de tu vida hoy en día, aunque todavía estés en ese proceso de maduración. Habrá algo bonito en eso. Habrá algo bello en eso. Que Dios ya esté disfrutando del proceso que Él ha diseñado para nuestras vidas, aun cuando no hemos alcanzado la maduración que tenemos que tener. Que Él vea cómo va creciendo esa plantita, que poco a poco la va regando. Mira, mi hermano, la iglesia, nosotros debemos entender que el Espíritu de Dios nos lleva al triunfo y a la victoria. Ese es el único propósito que tiene Dios en nuestras vidas. A Él la madurez que tú tengas no le importa. Por supuesto que le importa, pero no le importa. Porque Él quiere ese trato personal contigo. Porque sabe que si tú tienes ese trato personal con Él, esa madurez va a venir sola. Juan, hermanos, al igual que nosotros, experimentó ese triunfo cuando aprendió a soltar la ira, la amargura que había sentido como consecuencia del roce con el mundo. Nosotros debemos aprender delante de la presencia de Dios a soltar todas y cada una de esas cosas que hemos adquirido y que aún todavía nos cuesta de quitarlas.
Siempre, siempre tenemos que estar ahí. Señor, quítame esto. Porque de verdad, cuando nos apartamos del mundo y le decimos, Señor, no al mundo, ahí dejamos que la obra de Dios siga para adelante en nuestras vidas. Mira, hermano, cuando la gente oía las palabras de Jesús y veía su carácter sin defecto, de ninguna clase, allí se producía un destello del esplendor y de la belleza de Dios Padre. Cristo reflejaba la pureza de Dios. Cristo reflejaba la pureza de Dios al andar. Y la gente que se acercaba a Él, no la que pasaba por su lado y lo miraba, sino la que lo miraba, se paraba y se acercaba. Esa veía la belleza y la pureza. Nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma responsabilidad en medio de este tiempo. Tenemos el privilegio de tener las Escrituras. Tenemos el privilegio de haber conocido al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Ese privilegio no lo tiene cualquier persona en este mundo. Los tienen los que pasan y se paran y dicen, yo quiero esto de este hombre. Y cuando te acercas a él te das cuenta que hay tal sublime esplendor en él que te abrumas. Mi hermano, párate delante de la presencia del Señor. El Evangelio de Juan nos dice con toda claridad que el Señor lo amaba grandemente. Hermano y hermana, esta mañana el Señor te dice con toda claridad que te ama grandemente. Créeme de verdad, hermano. Créeme, no es hablar por hablar. Es una realidad porque es Cristo en ti. Dice que ese discípulo en concreto se recostaba en el pecho de Jesús. Hoy, hermano y hermana, más que nunca, nos hace falta oír los latidos del corazón del Padre, de su Hijo Jesucristo y la voz de su Espíritu. Hoy, más que nunca, donde podemos encontrar los caminos y su voluntad. Allí, en ese sitio, encontraremos ese camino que tanto buscamos cada día cuando vamos a Él. Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde tengo que seguir? Mira cuántas cosas me están rodeando y cuántas puedo y otras me siento impotente. Es ahí, hermano, en ese recostarse en el pecho de Jesús, donde vas a encontrar la salida. Él le permitió al discípulo amado volver. Estaba
presente, hermanos, como podemos ver. Él, ese discípulo, con todos y cada uno de sus defectos y todas y cada una de sus virtudes, pero cuando ese discípulo entendió lo que era recostarse en el pecho de Jesús, el Señor le permitió estar, si podemos leer la palabra, cuando la hija de Jairo, en Mateo 9, 18 y 19, fue resucitada. Él estuvo allí. Estaba presente en la transfiguración, cuando dice Lucas 9, 28 y 36. Fue quien se reclinó en el banquete de la Pascua, como hemos leído al principio, se reclinó en su pecho. También estuvo presente en el juicio que se le hizo a Jesús y fue el único apóstol que se mantuvo cerca de la cruz a la cual fue clavado, dándole Jesús algo precioso. ¿Por qué? ¿Por qué se lo dio a él? Siendo un hombre, un simple mortal, porque había habido una transformación, porque Juan entendió que sin recostarse en el pecho de Jesús no podía seguir a Jesús. Hermanos, si no nos recostamos en el pecho de Jesús cada día un poquito, aunque solo sea un poquito, no vamos a poder seguir al Maestro. Él lo entendió y se recostaba. Y fíjate todo lo que el Señor fue dándole. Hubo una revelación, hubo situaciones y le dio algo más, algo que siendo Dios no se lo podía confiar a nadie. Se lo confiaba a su discípulo amado, al que estaba recostado cada día. Si tú te recostas en el pecho de Jesús, Jesús no te va a echar fuera. Al revés. Al revés. Cuando salgas de esa presencia, ya no serás el mismo. Dice, dándole Jesús poco antes de morir el encargo del cuidado de María, su madre terrenal. No se lo dio ni a sus medio hermanos ni hermanas, sino a Juan. Pon tu nombre. ¿A quién le va a dar ese encargo de cuidar lo que es de él, si no es a su pueblo? Tú eres ese discípulo. Porque dice la palabra del Señor que Él no hace excepción de personas. Y que cuando vas a su presencia, Él no te echará de su lado. Es ese discípulo el que tiene, como hemos leído al principio, la revelación de uno de los libros proféticos más intrigantes jamás descritos, jamás escritos para el hombre. Un libro que te habla de los últimos tiempos, de lo que será el futuro de este mundo. El hombre está todavía y seguirá estando hasta que llegue el cumplimiento, intrigado con este libro, porque fue algo auténtico
y revelado de Dios a un ser humano, a una persona frágil, a alguien que parecía que no podía serle revelado eso. Pero le fue revelado por la intimidad que tenía con el Maestro. Los últimos tiempos del fin les fueron revelados. Dios solo revelará su gloria a los que se recostan en Él. No, hermano. Dios es demasiado celoso y demasiado santo como para depositar su gloria en cualquier sitio. Él se revelará en los que de verdad se recostan en Él. Es tiempo, amado y hermana, de dejar de correr y de recostarse más en el pecho de Jesús. La pregunta es, ¿qué relación tengo con Él hoy? No cal que me lo contestéis. Pero yo me lo pregunto, Señor, ¿qué relación tengo yo hoy contigo? Después del caminar que he tenido, ¿tengo que pararme más? ¿Tengo que rectificar alguna cosa? ¿Tengo ganas de amarte y de estar más contigo? Me imagino, hermanos, cuando ya pasaron esos acontecimientos, ese tiempo del Calvario, esa manera que hubo de acontecimientos que crucificaron a Jesús y todo, y ya cada uno se fue a su sitio, y me imagino a María y a Juan sentados en la mesa, hablando del Cristo, cuando la palabra nos dice que María guardaba en su corazón todas las cosas de Jesús, su Hijo. Eso lo dice en Lucas 2:19. Dice, también me imagino a Juan comentándole a María la obra redentora que él tuvo, porque decidió en su corazón caminar con Jesús, su Maestro amado. Y vuelve a surgir otra pregunta. ¿Es nuestro Maestro amado? Hermano, cuando nos recostamos en el pecho de Jesús, las cosas cambian. ¿Quieres que haya cambios en tu vida? Recóstate. Nosotros cambiamos. El interior de cada uno de nosotros cambia, se transforma. Y no nos damos cuenta que es lo más bonito y precioso. Que nosotros solo tenemos que ir a la fuente. El cambio lo trae Él al tener ese roce diario con Él. Porque no somos nosotros quien podemos transformar nuestras vidas. Es Él el que las transforma. Déjate, hermano, transformar por el Maestro. Déjate. No hay mejor cosa en este mundo. Cuando el apóstol descubrió la personalidad de Jesús y la fuente del deleite espiritual de su persona, de la persona de Jesús, ya nunca más volvió a contentarse, porque ya no era el mismo, con una vida
de paralelismo con el mundo. No sabes cómo, pero el mundo ya no te atrae. No te atrae, hermano. Juan también entendió que ser salvos y estar satisfechos por la misericordia de Dios es solo una parte del plan recibido por Dios aquí en la tierra. Por supuesto que su misericordia, su amor, su gracia, ya la estamos viviendo. Pero no te acomodes. No te acomodes. Hay algo más todavía. La otra parte es que a medida que caminamos con el Cristo, Él nos prepara. No solo para que, como dice Efesios 1, 11 al 14, en Él asimismo tuvimos herencia. Porque esa es la preparación que Él está ejerciendo en cada uno de nosotros. Está empeñado en que tengamos una herencia. Lo mismo que se empeñó con Juan. Él fue también coheredero. Habiendo predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No de nuestra voluntad, de su voluntad. Cuando Él viene a tu vida, entra el designio de su voluntad sobre tus caminos. A fin, hermanos, de que seamos para alabanza de su gloria. Vosotros los que primeramente estabais en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Todo eso vino, hermanos, de parte de Dios. Y también Juan participó de todo eso. ¿Qué es las arras? Dice, de nuestra herencia. La redención de la posición adquirida. La redención de la posición adquirida. Adquirida para alabanza de su gloria. Él quiere que haya una redención en este mundo para cada uno de los que le siguen. Y una posición. Esa es la meta en cada uno de nosotros por Él. Juan experimentó tal realidad y tal profundidad cuando se recostó en Jesús, que cuando tuvo esa experiencia ya no la pudo olvidar. Cuando nosotros, hermanos, tenemos esa experiencia con Jesús, yo te digo a ti que ya no la puedes olvidar. Y Cristo quiere que tengamos como pueblo suyo esas experiencias con Él. Es ese el lugar de revelación.
Ahí es donde Él se va a revelar a tu vida. Ahí, en ese lugar. Es donde Él derrama su gloria, lo mismo que hizo con Juan. Allí derramará su gloria sobre tu vida y serás lleno tú y tu familia y todo lo que toque. Es ese tiempo, hermanos. Es ese tiempo. Y podríamos seguir hablando muchas cosas más, pero creo que hemos entendido el mensaje de esta mañana. Si quieres tener las bendiciones o queremos tener las bendiciones que Él trae a nuestras vidas, debemos recostarnos en su pecho. Deja de correr, hermano. El mundo te dirá que corras. Y mientras corres, no puedes ver las cosas como las tienes que ver. Los tiempos, hermanos, son revueltos. La venida de Cristo está cerca. Y el Señor está advirtiendo a su iglesia, a sus amados, a los que se derraman delante de su presencia. El único propósito que tiene es llevarnos con Él a la eternidad. Hermano, no tiene otro propósito nuestro Cristo, sino que un día podamos compartir su mesa con Él. Todos juntos, gozándonos y alabándonos, dándole a Él la gloria por todo lo que nos llegó a guardar en este mundo. Ese es el propósito del Maestro, el que tuvo con todos los que se acercaron a Él. Amén. Pues me gustaría que nos pudiéramos poner de pie y vamos a hacer una oración. Amén. Señor, ayúdanos, Padre, en esta mañana, Señor, a poder entender que es en tu presencia, Señor. Es cuando nos recostamos en tu pecho, Señor, cuando tú vienes a nuestras vidas y nos vas sellando y nos vas ministrando y nos vas restaurando y nos vas consolando, Señor, en medio del tiempo, del momento, de la situación, Señor. Y muchas veces creemos, Señor, que no tenemos la madurez, Señor, que tenemos que tener, y incluso a veces dejamos que el enemigo nos acuse, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú eres el que disfrutas con nosotros, Señor. Tú eres el que disfrutas llevándonos por ese camino, labrándonos, podándonos, amándonos cada día, regándonos cada día, Señor. Padre, ayúdanos a verte, Señor. Oh, Señor, como lo más grande que tenemos en nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo en esta mañana. Que tú seas, Señor, el centro de nuestra vida, Señor. Oh, Padre Santo, Señor. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y queremos todas las cosas que tú tengas para cada uno de nosotros, Señor. Las queremos, Señor, porque sabemos que son buenas, Señor. Que tú las diseñaste buenas, Señor. Tú lo dices en Génesis, Padre, que todo lo que hiciste era bueno, Señor. Oh, santo y precioso Padre, te damos a ti la gloria en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre por encima de todas las cosas, Señor. Proclamamos tu señorío, Padre, el señorío de Cristo, Señor.
sobre este lugar, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, sobre los que han podido venir, los que no han podido venir, Señor. Padre, que tu señorío se derrame, Señor, sobre los que están enfermos, Señor, sobre los que tienen la necesidad, Padre, Señor. Abre las puertas, Señor, Padre, las puertas de los cielos, Señor, que puedan desarrollar, Señor, Padre, y ver, Señor, cómo tú te mueves, Señor, en medio de sus vidas, Dios, aún en este tiempo, Dios. Te doy muchas gracias, Señor, Padre, en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya, Dios. Amén, amén.